Bueno, corresponde explicar algunos tips para poder aplicar de una manera efectiva el estilo de publicación APA. En el caso de la Universidad de Costa Rica es muy importante que seamos muy precisos en la aplicación del APA, ya que existe toda una campaña institucional para que no copiemos, sino que citemos, que seamos en eso muy respetuosos de los derechos de autor. Vamos a ver que, bueno, hay bastantes referentes de cómo ver que se aplica el APA. El manual oficial, voy a ser muy claro que sería el de la sexta edición en inglés, décima en español. Ya existe una séptima en inglés, no obstante, como no tiene todavía una traducción oficial, preferiría que nos mantengamos con la sexta edición y con algunos cuidados de la séptima que voy a estar explicando después. Vamos a ver si en mediación virtual también podemos poner algunos resúmenes que nos puedan ayudar. Microsoft Word tiene también algunas aplicaciones. Vamos a ver si más adelante ponemos algún tutorial al respecto. Y luego algunos ficheros electrónicos como normasapa.com. No soy muy amigo de los .com, pero este fichero en particular me parece que sería interesante valorarlo. Bueno, ¿cómo se utiliza el app? En realidad hay varias aplicaciones que tendríamos que entonces tener presentes. La primera aplicación importante es la que se denomina cita textual corta. Recuerden que se llama así porque al momento de, por decir algo, contar las palabras, empezar una a una, la idea es que no sobrepase las 40 palabras. Si la cita es igual a 40 palabras o menor a esto, se le denomina corta. Y entonces aquí viene una cosa que es muy importante, y es el hecho de que entonces noten que se explica normal el párrafo, pero que cuando ya se comienza la cita se abren comillas, se transcribe la cita textual y luego se cierran las comillas para posteriormente señalar toda la referencia de esa cita, ¿verdad? Entonces reiteramos, se le llama cita textual porque se transcribe tal cual las ideas de un autor, pero como la cita en total únicamente presenta 40 o menos palabras, lo que se hace es que se mantiene en el mismo párrafo, abriendo comillas cuando se empieza a transcribir, cerrando las comillas cuando se termina la transcripción y luego se pone la parentética, como lo pueden ver en el ejemplo. Hay otro modo también de hacer la referencia, de hacer la parentética, y es el que se muestra a continuación. Noten que acá se empieza a redactar el texto, se menciona el autor, vean que no se pone al final entre paréntesis, sino que se menciona al inicio o en medio del párrafo, se indica eso sí, y el año entre paréntesis, y se abre comillas para iniciar la cita, y una vez que se termina, se cierran las comillas y entre paréntesis se pone el número de página. Ese es un estilo, ¿verdad?, de hacer la cita textual. Yo personalmente lo recomiendo en un caso en donde uno quiere impresionar al profesor o al lector, ¿verdad? Pero de lo contrario, podríamos utilizar el estilo que vimos en el ejemplo anterior. Bueno, cuando la cita textual supera las 40 palabras, a la misma se le pasa a llamar cita textual larga. Noten en el ejemplo cómo efectivamente si uno comienza a contar las palabras va a notar que pues son muchas más de 40. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se empieza a escribir el párrafo, ¿verdad? Y en un momento dado, cuando ya voy a empezar a hacer la cita textual, corto el párrafo, dejo un espacio en blanco
y empiezo a escribir la cita textual. Noten que sí, tengo que dejar este espacio, ¿verdad? Que más o menos equivaldría a un tab, ¿verdad? Para que se diferencie bien cuál es el texto de la cita. Una cosa importante, noten que este tipo de cita no trae, no utiliza comillas, ya hace parte de que es de hecho una cita textual. Y vean ustedes cómo se plantea, ¿verdad? La parentética, en este usamos la parentética al final en este ejemplo. Pero quisiera que le pongan mucha atención a este detalle. Vean el punto y aparte, a diferencia de la cita textual corta, que tal vez se pone acá, ¿verdad? Después de la parentética, en el caso de la cita textual larga, ese punto y aparte se pone antes de la parentética. Eso por favor que no se les vaya a olvidar, que lo tengan muy presente. El punto y aparte siempre al final de propiamente la cita textual y antes, vean ustedes, de la parentética. Por favor, no olvidar este importante detalle. En este otro ejemplo es una cita también textual larga, nada más que la parentética no se puso al puro final, como sucedió en el ejemplo anterior, sino que noten ustedes, se indica el autor, el año entre paréntesis, digamos que al inicio del párrafo, y luego la cita pues se saca porque pasa a las 40 palabras y al final se pone el número de página entre paréntesis. Otra vez el detalle, ¿verdad? En la cita textual larga el punto va antes del paréntesis. Este es un detalle de APA 7 que vamos a estar respetando y vamos a tener muy presente en el curso. En cita textual larga, reitero, el punto y aparte se escribe antes de la parentética, ¿verdad? Y esto pues implica que ya por proseguir el texto yo paso a la otra línea y empiezo un párrafo nuevo. Bueno, este es otro ejemplo que van a estar usando mucho seguro en el curso y que es importante dejarlo claro. ¿Qué pasa cuando la cita corresponde a un autor citado en otro autor? Bueno, ven acá en este caso. Yo voy a usar una cita de Stenhouse, 1987, que ha sido citado por Birsy Palamies en el 2000. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pongo el autor, Stenhouse, abro la parentética, pongo el año de ese autor, luego pongo el autor que lo citó, ¿ven? ¿Cómo se escribe? Citado por Birsy Palamies, pongo el año de Birsy Palamies y la página de Birsy Palamies donde viene la cita de Stenhouse. Entonces, que no se nos olvide este detalle tan importante cuando tengamos que citar un autor que está citado por otro autor. Aparte de la cita textual corta, la cita textual larga, también están los parafraseos. En el caso de la paráfrasis, recuerden que lo que hace uno es citar las ideas de otro autor, pero con mis propias palabras. Entonces, en este caso, estoy citando, en el ejemplo, a Jimeno Sacristán y noten que sí respeto la autoría de Jimeno. Entonces pongo para Jimeno 2010, es importante, apellido, el año entre paréntesis y luego lo que sigo describiendo va a ser con mis propias palabras sin cambiar el sentido de la idea original de Jimeno. Es una cosa importante. La paráfrasis no la puedo manipular, ¿verdad? No la puedo forzar, tiene que ser efectivamente lo mismo que dijo el autor, pero con mis palabras y respetando su autoría, como lo ve en este caso, ¿verdad? De Jimeno 2010. Entonces, junto a las citas textuales, junto a las paráfrasis, lo que queda sería el asunto de las referencias bibliográficas. Es muy importante utilizar bien, ¿verdad? El formato que lleva cada fuente. En este caso yo usé dos libros, el de Jimeno 2010, el de Birsy Palamies 2000. Entonces vean ustedes
cómo presento todos sus datos, qué sé yo, el autor, el año, el título, la ciudad, la editorial. Y como solo usé esos dos libros, son los únicos que pongo al final, por eso se llama referencias bibliográficas y no bibliografía. Son solamente los libros de los cuales saqué las citas textuales y las paráfrasis. De ahí que en adelante siempre vamos a decir referencias bibliográficas, no bibliografía. Una cosa importante es siempre usar sangría francesa. Noten ustedes que es este elemento que vemos ahí, ese espacio que se respeta para hacer notar quién es el autor, ¿verdad? Noten. Con ese espacio yo pues puedo resaltar muy bien que de quién se trata las ideas que está utilizando, ¿verdad? En las citas textuales y paráfrasis. De verdad espero que este pequeño tutorial les ayude mucho para que puedan mejorar el uso en el app en el curso y puedan sin ningún problema hacer los reportes y todos los trabajos que vayamos asignando.